Señor, en esta noche te doy gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad que nos brindas de poder compartir tu palabra a través de las redes sociales, de poder llegar, Señor, a muchas casas, poder tocar, Señor, con tu palabra y ser, Señor, el agente que pueda hablar lo que tú quieres decirnos en esta noche. Te amamos, papá, y te damos las gracias porque tú siempre estás presente y nos acompañas. En nombre de Jesús, amén. Jacob era nieto de Abraham. Vivió más de 300 años antes de que la ley fuera promulgada por Moisés. Creció en un ambiente de fe, de temor a Dios y de prosperidad financiera. Él también pagó los diezmos y como consecuencia nos enseña la Biblia que fue prosperado. Había aprendido de su abuelo acerca del valor de hacer un pacto con Dios. Cuando Jacob salió de su casa para empezar a vivir por sí mismo, no llevaba ni un centavo y su vida corría peligro. Entonces, él le hizo una promesa a Dios que encontramos en Génesis 28, del 20 al 22. Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. La pregunta el día de hoy es, ¿ha estado Dios contigo? ¿Te ha dado Dios pan para comer? ¿Te ha dado Dios vestido para tu familia? ¿Te ha guardado Dios en algún viaje? Si has respondido sí a esas preguntas, entonces hoy es el día en que debes de separar la parte que es para honrar a Dios. 20 años más tarde, Jacob regresó a su tierra. Se fue solo y regresó con una familia numerosa. Se fue sin un centavo y regresó inmensamente rico. Se fue porque su hermano quería matarlo. Y ahora ese mismo hermano sale a recibirlo con brazos y besos. Se fue siendo un mentiroso y un engañador y regresa siendo un príncipe de Dios. Su familia prosperó, sus finanzas se multiplicaron, su alma prosperó. Dios no hace acepción de personas. Él es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Sus principios son eternos. El Dios de Abraham es nuestro Dios y su palabra no puede ser quebrantada. Hónralo y Él te honrará. Jacobo recibió muchísimo más de lo que él había pedido a Dios. Si eres fiel, Dios ha prometido cumplir su palabra en ti también. Tengo un pasaje que te voy a pedir que puedas buscar. Está en el libro de Daniel, en el capítulo 1, versículo del 1 al 4. En el año tercero del reinado del rey Joacim de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. Es decir, la rodeó completamente y no permitía que nada entrara y nada saliera. El Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor, es decir, el rey, el que estaba en gobierno en ese momento, cayó en manos de Nabucodonosor. Junto con él cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios, los cuales Nabucodonosor se llevó a Babilonia y puso en el tesoro del templo de sus dioses. Además, el rey le ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Debían ser jóvenes apuestos, ahí puedes decir un amén, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez, jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio, a los cuales Aspenaz debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. El imperio babilónico estaba localizado en lo que hoy podríamos conocer como Mesopotamia. Era el imperio gobernante. Y tú sabes que cuando alguien gobierna, siempre hay alguien que sucumbe. Siempre hay alguien que tiene que aprender, tiene que reconocer y aceptar lo que se le imponga. Esta es la circunstancia o la situación que estaban pasando el pueblo de Israel. A los babilónicos se le conoce a este pueblo como asirios. Pueblo asirio era un pueblo aguerrido, era un pueblo violento, era un pueblo que no tenía misericordia en el corazón. De hecho, una de las prácticas que los asirios tenían era el empalamiento, nada más para que tengas una idea de lo que hacían. Tomaban a todas las personas que no comulgaban con su forma de pensar, con su forma de hacer las cosas, los perforaban de la parte baja del cuerpo hasta arriba y sacaban el palo por la boca. Eso era el empalamiento, esa era la calidad del pensamiento, la manera de actuar del pueblo asirio. Así que definitivamente estamos hablando de un pueblo guerrero,
de un pueblo complejo, de un pueblo que no se amedrentaba por nada, ni con nada. Entonces tú te imaginarás la condición que era que fueras llevado por ellos a un nuevo lugar. No se fueron de vacaciones, fueron raptados, fueron secuestrados, fueron llevados estos muchachos porque dice que escogieron lo mejor de lo mejor que había en Israel para llevárselo. Es como si te dieras cuenta que hasta el diablo no elige lo peorcito, elige lo mejor. Así que si en este momento tú te das cuenta que estás viviendo una situación adversa en tu vida, es porque el diablo sabe que es lo mejor. Lo primero que este pueblo comenzó a hacer, ellos tenían la práctica de que todas las personas que ellos capturaban, todos los pueblos que ellos gobernaban, les enseñaban, es decir, los adoctrinaban, los hacían a la manera de ser de ellos para que posteriormente no se rebelaran, para que fueran parte de ellos mismos, es decir, se hacían como si fuesen familia, es decir, los vinculaban de tal forma que ya eran parte de ellos mismos. Por eso les cambiaban su lengua natal y les enseñaban la lengua que ellos compartían. Pero las primeras cosas que vamos a entender el día de hoy es que lo que el diablo va a querer robarte, primeramente es tu identidad. Déjame explicarlo. La palabra dice que 4 muchachos fueron tomados de ese grupo selecto. Teníamos a Daniel, a Misael, a Ananías, Arías, 4 jóvenes que fueron tomados y fueron llevados a Babilonia. Lo primero que hizo el diablo, lo primero que hizo este pueblo, lo primero que el diablo te va a querer robar es tu identidad. ¿Y cómo te roba tu identidad? Cambiándote el nombre. Daniel tenía un nombre que había recibido por parte de sus padres. En el pueblo judío, el nombre era marcado por algo profético. No era cualquier cosa, no era que habían visto cualquier lugar y habían dicho, le vamos a poner nube blanca o toro sentado. No. Ellos tomaban su nombre desde una perspectiva divina. Así que Daniel significaba Dios, o significa Dios es mi justicia. Y su nombre es cambiado por Belsasar, que significa el que adora las riquezas. Arías, que fue el otro que fue tomado, significa el que escucha a Dios y fue cambiado por Abed-Nego, que significa siervo de Nego, Dios babilónico. El tercero fue Misael. Misael significa Dios es incomparable y fue cambiado su nombre a Mesac, que significa siervo del Dios Ocu. Y el tercero fue fue Ananías, que significa Dios es misericordioso. Y fue cambiado por Sadrach, que significa pezón o tetilla. Lo que hizo este pueblo fue cambiarles su percepción de ellos mismos. Lo primero que el diablo va a querer robar en tu vida es tu identidad y te va a empezar a llamar con diferentes nombres. Porque la identidad que Dios nos da, el diablo la quiere cambiar. Voy a ponerte algunos ejemplos comunes o sencillos que probablemente tú viviste. Apodos. Nombres que te decían que no era lo que tú originalmente Dios había diseñado para ti. Es esta imagen, es esta concepción de ti mismo que te hace ser quien eres. Por eso es tu identidad. Y comenzaba con el nombre. Así que no sé si a ti te pasó. Yo tuve diferentes nombres que me dieron en mi caminar, en mi infancia. ¿Sí? Y esos nombres normalmente no apelaban a lo bueno en mí. Normalmente apelaban a algún defecto o algo que no era correcto o algo que no les gustaba y por eso generaban cierta burla. Este momento es así. Es como cuando empiezan a darte sobrenombres. Y definitivamente se hace algo en el corazón que lo empiezas a creer. Porque cuando algo se repite muchas veces, lo empiezas a creer. Déjame contarte una historia. Durante algún tiempo yo estuve como mesero. Estuve trabajando como mesero y en una ocasión, siempre que llegábamos a atender a una mesa, nosotros nos poníamos a nivel de la vista del cliente y le decíamos nuestro nombre. ¿Qué tal? Yo soy Aarón, yo voy a estar atendiéndote. Entonces, al presentarnos con nuestro nombre, pues esperábamos que las personas nos llamaran por nuestro nombre. Y en una ocasión, una comensal, yo estaba limpiando otro boot y me dice,
te lo voy a confesar, no me gustó su expresión, así que volteé y volví a presentarme con ella. Le dije, ¿qué tal? Mi nombre es Aarón, ¿en qué le puedo servir? Lo hice a propósito para que recordara mi nombre. Me dice, ¿me puedes traer esta cosa? Sí, cómo no, ahorita se me entrego. Entonces fui y regresé. Otra segunda ocasión, me vuelve a decir, yo dije, no, ¿por qué? Y yo, sinceramente, me hice loco. No le hice caso. Así que la persona se enojó y mandó llamar al gerente. Me dice, este joven no me está haciendo caso. Y yo me acerqué y le dije, mire, señora, van 2 veces que me presento con usted. Y le dije mi nombre. Yo no soy eso que usted. Mi nombre es Aarón. Si usted quiere hablar conmigo, con todo gusto estoy para servirle. Te voy a decir una cosa. Nunca respondas a un nombre que Dios no te dio. Cuando tú recibes el nombre de parte de Dios, está hablando de tu identidad. A veces algunos de nosotros respondemos, vas en la calle y alguien te recuerda a tu mamá y tú le respondes. Significa que tú estás aceptando ese nombre. Significa que tú estás recibiendo ese nombre y estás actuando en respuesta. Cuando tú y yo podemos vivir de acuerdo a la altura del llamado que Dios nos dio, del nombre que Dios nos confió, podemos responder correctamente. ¿Cuántos nombres tienes? No es tan importante, sino con cuál te identificas. Ese nombre es más importante para ti que cualquier nombre que te pudieran dar. Es ese nombre. Por eso la palabra del libro que leímos no se llama Belsasar, se llama Daniel. Porque este hombre tomó la decisión de no contaminarse. Y puedes leer la historia de Daniel. Hoy te voy a hablar de todo el libro de Daniel, no tendría oportunidad de leerlo completo, pero el libro de Daniel nos encuentra que Daniel decidió no contaminar su vida con el alimento que el rey le quería dar, pero también es una expresión de que él no quiso contaminarse a sí mismo. Cuando tu identidad ha sido contaminada, se demuestra en los momentos de prueba, porque tú reaccionas o tú respondes de cierta forma. Las alturas está determinada por algo que se llama dignidad. Cuando tú respondes con dignidad es porque sabes el lugar que tienes. Cuando tú respondes indignamente es porque actúas al nivel que te llevaron. Es como esta expresión que dice, nunca pelees con un necio porque te vencerá por experiencia bajándote a su nivel. Cuando nosotros respondemos de acuerdo al nombre que nos dan, en lugar del nombre que tenemos, del nivel que Dios ya nos dio, nosotros estamos asumiendo que ese nombre es verdad en nuestra vida. Espero que esto esté teniendo sentido en tu corazón. ¿Cuál es tu nombre? Y voy a agregar un pequeño detallito. El nombre que Dios te llama es el nombre más hermoso que vas a tener en esta tierra, porque no hay sonido más hermoso que el sonido de tu nombre. Tú puedes estar en medio de mucha gente y identificar tu nombre, pero si tú te apropias del nombre que el diablo te está dando, estás perdiendo tu identidad. Lo primero que el diablo te va a querer robar es tu identidad. Cuando Dios te llama, lo que Dios te llama no es de acuerdo a tu condición actual, es de acuerdo a tu destino. Cuando Dios habla de ti, te va a contar, te va a hablar, va a declarar la grandeza que Él puso en ti, no por lo que estás viviendo en este momento, sino por a donde Él te va a llevar. Así que si en esta noche tú todavía no sabes cuál es el nombre con el que papá te llama, pregúntaselo. Aquí es donde yo pongo una pequeña acotación. Feroz no es mi apellido, es el nombre que Dios me dio. Mira que te mando que seas feroz, me dijo un día. Y yo me apropié de ese nombre y dije, por eso voy a vivir. Y voy a vivir de acuerdo a la altura del llamado que tú me diste. Nunca respondas a un nombre que no es el tuyo. ¡Sonso! No respondas. ¡Menso! No respondas. ¡Te estoy hablando a ti! No respondas. Pero cuando escuches tu nombre que determina tu dignidad, entonces desde ese lugar puedes responder.
Judas es un libro que nos habla de la indignidad de los ángeles. Ellos perdieron su dignidad y actuaron de acuerdo a un nivel menor del que estaban. Tú y yo sabemos que no hemos sido contaminados, nuestra imagen, nuestra identidad, porque hemos aprendido a responder de acuerdo al lugar que Dios nos dio. Así que si en esta noche no lo sabes, te lo voy a decir. Tu lugar, tu posición es de hijo. Tú eres hija, tú eres hijo. Y como hijo tú actúas, no respondes como carretonero. Si me estás viendo desde alguna otra parte del globo y no lo entiendes, no respondes como un mal habido, como un no deseado, como un no querida. Tú respondes como alguien amado, como alguien deseado, como alguien esperado, como alguien añorado, porque ese es el lugar que el Padre te dio a través de Jesucristo. La primera cosa que el diablo te quiere robar es tu identidad. La segunda cosa que el diablo va a querer robarte es tu integridad. En Daniel 3, del 1 al 18, encontramos un momento en la historia en donde el rey Nabucodonosor se enorgullece tanto que dice: a partir de este momento vamos a empezar a sonar las trompetas, vamos a generar música, va a haber baile, va a haber emoción, pero cuando suene la trompeta, todos se van a postrar y van a adorar mi estatua. Es como si tú estuvieras en la mitad del zócalo de tu ciudad, suena una campana o suena un sonido y en ese lugar, en ese momento tuvieras que postrarte y adorar la estatua que está frente a ti. Esa fue la declaración. Y lo que estaba haciendo es que aquel al que le rindas adoración es de quien recibes bendición, maldición y dirección. Cuando tú adoras, tú estás poniéndote en un lugar. Estamos regresando al punto de la dignidad. ¿A quién le doblas tu rodilla? Porque aquello que adoras es aquello que está alto en tu casa. Si en este momento tú puedes pensar en tu casa, ¿qué es lo más alto de mi casa? ¿Qué es a lo que le rindo adoración? ¿Qué es a lo que le rindo culto? ¿Qué es parte de mi cultura? ¿Qué es lo que yo adoro? ¿Qué en mi casa es lo más importante? Eso es lo que adoras. Aquello que más tiempo le dediques en tu hogar es a lo que más tiempo adoras. ¿Cuántas cosas en la vida son capaces de doblarte? Los problemas, la enfermedad, el dolor, la tristeza, las finanzas. Yo te voy a decir una cosa. Tú y yo somos hombres y mujeres que hemos aprendido a doblar nuestra rodilla solamente delante de Dios. Jesucristo no se dobló por nada, solamente delante de su Padre. Tú y yo no nos doblamos por las circunstancias, no adoramos aquello que no tiene poder sobre nosotros, adoramos a aquel que pagó con sangre nuestra vida. Por eso tu integridad va ligada a tu nombre. Proverbios 22:1 dice: de mayor estima es el buen nombre que las muchas riquezas, que la buena fama. Es más importante tu nombre porque determina quién eres, es tu legado, es lo que le vas a decir. Es como cuando regreses a tu casa y en algún tiempo adelante tengas que entregar el alma delante de Dios y tú te presentes delante de Dios y tú vayas a su presencia, pero la gente que se queda aquí lo que va a recordar es tu nombre, porque tu nombre va a hacer referencia a algo que era. Ah, sí, es Aarón, el hijo del alcohólico. Ah, sí, es Aarón, el hijo del vecino. O cómo te van a recordar tus hijos, cómo te van a recordar tus hijas, cómo te va a recordar tu familia, porque tu nombre significa algo. Esto es un pequeño ejercicio que en alguno de los momentos dejo. Si tuvieras oportunidad de irte a un cementerio, un lugar en donde entierran las personas, normalmente dejan un letrero y explican en pequeñas palabras lo que esa persona le significó. Te vas a sorprender cada una de las cosas que están escritas ahí, porque normalmente lo que escribimos al final es lo que más recordamos de una persona. Tu nombre, tu integridad no se vende. Se dice en lo común, de lo cual tú y yo no somos parte, porque somos escogidos.
que una persona siempre tiene un precio. Le llegaste al precio y entonces quebranto mis valores, mis principios, mis convicciones. Te pregunto esto, ¿cuánto vale tu integridad? ¿Hasta dónde estás dispuesto a vivir por tus convicciones y no por oportunidades? Tú y yo hemos aprendido a vivir nuestra vida por convicciones, por fe, no por vista. No es por las oportunidades que esté presente en la vida, es por las convicciones que ya hay dentro de ti, que tomas las decisiones. Y es por eso que tu integridad es tan importante. Y el diablo la va a querer doblar. El diablo va a presentarte. Por eso dice que viene como león rugiente buscando a quien devorar. Está al acecho. Te voy a dar pequeños ejemplos prácticos de cómo tu integridad se empieza a contaminar. El primero es a través del enojo. Cuando tú permaneces en el enojo, el mal permanece al acecho. Porque la palabra dice en Efesios que el enojo da lugar al diablo. Es decir, lo invitas a pasar cuando permaneces enojado. Si el día de hoy estás enojada, estás enojado con alguien, haz a un lado el enojo. Suéltalo, perdónalo, resiste el mal. Porque si no, va a empezar a permanecer dentro de ti, va a empezar a carcomer tu corazón. Jesucristo lo dijo de una forma increíble. Miró al cielo, alzó las manos y dijo, Padre, líbranos del mal. Esto significa que no podemos evitar que el mal esté a nuestro alrededor, pero sí que entre y que nos cambie y que nos contamine. No permitas que el mal te contamine, no permitas que el mal te quiebre de tal forma que pierdas tu integridad. Integridad es ser quien dices que eres, es hacer lo que dices que haces. Integridad también es saber lo que no eres y lo que no puedes. Seamos hombres y mujeres íntegros. No significa perfectos. Íntegros. Mantén tu lugar. No te muevas de tu lugar. Segunda característica muy sencilla. El lugar que Dios te dio determina la autoridad que portas. Si tú te mueves del lugar, pierdes la autoridad. Al perder la autoridad, tú estás endosando tu autoridad a aquella cosa que te afectó, que te cambió. Cuando algo te afecta, eso te gobierna. No pierdas tu integridad, no la comprometas. El hombre, hoy voy a hablar de género, solamente ahorita como hombre género. El hombre que es capaz de dominar sus ojos será capaz de gobernar sus impulsos. Job lo dijo así: hice pacto con mis ojos de no mirar mujer. La mujer que es capaz de gobernar sus oídos, lo que escucha, será capaz de gobernar sus impulsos, sus instintos. ¿Qué está gobernando en ti? Por eso Dios nos dio la bendición. No te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Seamos hombres y mujeres íntegros. El primero es tu identidad. El segundo es tu integridad. Y el tercero es tu intimidad. 3 cosas que el diablo va a querer robarte. Si el diablo es capaz de sacarte de ese lugar en donde tú te encuentras con Dios, te vas a encontrar con cualquier otra cosa. Le llamamos el lugar secreto. Ese lugar secreto es donde tú vas y buscas a Dios. Pero déjame decirte algo. Ese lugar secreto es un lugar que tú reservas, que tú preparas, que tú organizas para estar con tu Padre Celestial. Ese lugar es un lugar hermoso, porque te sabes completo, sabes plena, te sabes llena de todo lo que Dios podría hacer. Pero lo más increíble del lugar secreto es que no solamente tú buscas a Dios, es el lugar donde Dios sabe que te puede encontrar.
Porque tú y yo tenemos disponible a Dios todo el tiempo. Pero nosotros no estamos disponibles para Dios todo el tiempo. Solamente en el lugar secreto. Por eso en este día, en esta transmisión, quiero pedirte que tú apartes, que tú provoques, que lo hagas a propósito. Crea un lugar secreto. Y no necesariamente tiene que ser un lugar cerrado. Déjame bendecirte con esto. Para aquellos que somos kinestésicos, es decir, que no nos podemos quedar quietos, el lugar secreto no es un lugar físico, es un lugar dentro de ti. Mi lugar secreto es salir a dar la vuelta. No es un lugar en donde yo estoy quieto porque soy muy inquieto. Así que he descubierto que mi lugar secreto es cuando me conecto con Él. Y muchas veces puede ser corriendo, puede ser dando la vuelta, puede ser sacando al perro, pero ese lugar lo hago de manera constante, lo hago de manera evidente y lo hago de todos los días. Porque recuerda esto, tu intimidad determina tu vínculo con Dios. ¿Qué tan cercano estás a Dios? Demuestra qué tanto Dios puede hacer en ti y contigo. Quizás una de las historias más interesantes, pero más comunes que hemos escuchado, es Daniel en el foso de los leones. Esta historia en donde Daniel dice que él oraba a Dios. ¿Cuántas veces? 3 veces. En la mañana, mediodía y en la noche. Y dice que él abría las ventanas. Y no era porque quisiera ser, no era para los paparazzis, no era para que la gente le tomara foto, no. Él lo hacía porque era su forma de conectarse con Dios. Abría sus cortinas y la gente lo inculpa por su lugar secreto. Y la gente reclama por su lugar secreto. No sé si te está sonando. Algunos de nosotros hemos tomado nuestro lugar secreto y hay personas que dicen, no lo hagas, eso no es correcto, tomas demasiado tiempo, no deberías hacerlo de esta manera, y se empiezan a quejar. Y lo que quieren es romper, es quebrantar ese lugar, ese espacio, ese momento. No sé si te ha pasado que cuando tú estás en el lugar secreto y estás orando, de repente te quedas dormida o te quedas dormido. Y dices, y al otro día a lo mejor amaneces con cierta culpa y dices, papá, perdóname, me dormí. Pero el Padre hoy te contesta, te dormiste porque yo te tenía en mis brazos. Yo soy padre de un pequeñito y este chiquito es capaz de dormirse en los brazos de su papá plenamente. Y cuando él despierta, yo lo miro con una alegría de saber que lo estoy cuidando, que lo estoy guardando. Haz un lado tu culpa. En el lugar secreto no hay culpa. En el lugar secreto no hay vergüenza. En el lugar secreto hay intimidad. Así que Daniel dice que Daniel, por causa de ese lugar secreto, por causa de su intimidad con el Padre, por causa de su deseo por buscar a Dios, fue echado al foso de los leones. Lo que quisieron fue quebrantar su intimidad. ¿Tú crees que el foso de los leones fue diferente al cuarto de Daniel? ¿O para él fue exactamente lo mismo? Porque dice la palabra que entrando ahí, Dios apareció. Significa que Daniel convirtió el foso de los leones en su lugar secreto. Querido y querida, si en esta noche puedes entender que el lugar de tu aflicción se puede convertir en el lugar de tu bendición, cuando tú oras, cuando tú lo adoras, cuando tú lo reconoces, cuando tú lo bendices. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque siempre que hay alguien que busque a Dios, habrá un Dios que le responda. Siempre que busques a Dios, Dios responderá. Clama a mí y yo te responderé. No te voy a dejar ahí. Significa que Daniel entró a ese lugar y lo convirtió en su lugar secreto. Lo convirtió en su lugar de adoración. Lo convirtió en el lugar en donde él podía amar, adorar y reconocer a Dios, aunque estaba en peligro su vida. Pero había un Dios que mandó cerrar la boca a los leones. Los leones comen carne. Un león no come carne muerta. Un león tiene que comer carne viva. Tiene que cazar, tiene este instinto que Dios le puso dentro de él. Por eso les mandaban personas vivas al foso de los leones y entonces los atacaban y se los comían. Es muy probable que Daniel estaba tan muerto a su carne que no les pareció apetitoso. Imagínate lo que pasaría si tú y yo pudiésemos
ser llenos de tanta presencia de Dios que pudiéramos morir a nuestra carne, que pudiéramos ser renovados, restituidos y transformados, de manera que el león rugiente que viene en tu contra no pueda hacer nada. Ya no le seas apetitoso, porque nada de lo que él pudiera tomar queda de ti, solamente es él. Lo que el diablo te quiere robar es tu identidad. Lo que el diablo va a querer robarte va a ser tu integridad. Y lo que el diablo va a insistir en robarte va a ser tu intimidad. Recuerda esto. Tienes a un Dios que está conspirando en tu favor.